Buenos días, compañeros y profesor. En la mañana de hoy compartiremos con ustedes la temática del sistema de conducción eléctrica del corazón. Nuestro grupo, conformado por Fabián Rojas, Carlos Salcedo y mi persona Valeria Barrios, tenemos el gusto de iniciar con esta exposición. Excitación rítmica del corazón. El corazón cuenta con un sistema especial para la excitación rítmica y la contracción repetitiva del mismo. Este se encarga de generar impulsos eléctricos para iniciar la contracción del músculo cardíaco y conducir estímulos rápidos a través de todo el corazón. Cuando este sistema funciona normalmente, la contracción de las aurículas se da en 1/6 de segundo antes de la contracción ventricular, permitiendo el llenado antes del bombeo. También permite la contracción ventricular casi en simultáneo para ejercer una presión eficaz de las cavidades ventriculares. Teniendo en cuenta el buen funcionamiento del corazón, debemos también conocer que las cardiopatías pueden generar lesiones en el sistema de conducción eléctrica del corazón, especialmente en la isquemia de los tejidos cardíacos, a razón de la disminución del flujo coronario, alterando el ritmo cardíaco o generando una secuencia anormal de las contracciones de las cavidades cardíacas. Esto puede desencadenar en posibles alteraciones graves en cuanto a la eficacia de la función de la bomba del corazón o puede generar incluso alto riesgo de muerte. Sistema de excitación especializado y de conducción del corazón. El sistema eléctrico de conducción inicia en el nódulo sinusal, en el cual se genera un impulso rítmico normal. Las vías internodulares son quienes conducen los impulsos desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular, en el que los impulsos originados en las aurículas se retrasan para penetrar en los ventrículos. El haz auriculoventricular es el encargado de conducir los impulsos desde las aurículas hacia los ventrículos y ramas izquierda y derecha del haz de fibras de Purkinje, conduciendo así los impulsos cardíacos por todo el tejido de los ventrículos. Nódulo sinusal o sinoauricular. Es una banda elipsoide aplanada y pequeña de músculo cardíaco especializado, con unas medidas de 3 milímetros de ancho, 15 de longitud y 1 de grosor. Se localiza en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Las fibras del nódulo sinusal poseen poca cantidad de filamentos musculares contráctiles y cada fibra tiene un diámetro aproximado de 3 a 5 micras, mientras que las fibras musculares auriculares circundantes poseen un diámetro de 10 a 15 micras. Ambas fibras, tanto las sinusales como las auriculares, se conectan entre sí para que los potenciales de acción que inician en el nódulo sinusal se propaguen hasta la pared del músculo auricular. Ritmicidad eléctrica automática de las fibras musculares. Algunas fibras cardíacas tienen la capacidad de autoexcitación. Este es un proceso en el que se producen descargas y contracciones rítmicas automáticas, teniendo en cuenta la capacidad dada por el sistema especializado de conducción del corazón. Por este motivo, el nódulo sinusal es el que se encarga de controlar la frecuencia de los latidos del corazón. Mecanismo de ritmicidad del nódulo sinusal. En la figura se muestran los potenciales de acción desde el interior de una fibra del nódulo sinusal durante 3 latidos cardíacos, que es la línea que vemos en rojo, y como comparación un único potencial de acción de una fibra muscular ventricular, que es la línea que vemos en verde. Entre descargas, el potencial de membrana en reposo de la fibra del nódulo sinusal tiene aproximadamente de menos 55 a 60 microvoltios en comparación con un menos 85 a menos 90 microvoltios para la fibra muscular. La causa de esta menor negatividad es que las membranas de las fibras sinusales son naturalmente permeables a los iones de sodio y los iones de calcio. Entonces, las cargas positivas de estos iones que entran neutralizan parte de la negatividad intracelular. Tipos de canales iónicos de membrana. Existen 3 tipos de canales iónicos con sus específicas funciones. Los primeros son los canales rápidos de sodio, cuya apertura se da
en 10 milésimas de segundo aproximadamente, y estos son los responsables de la espiga ascendente del potencial de acción del músculo ventricular. Esta acción es dada gracias a la entrada rápida de iones de sodio positivos al interior de la fibra. Los segundos son los canales de calcio tipo L, también denominados canales lentos de sodio-calcio. Estos tienen la responsabilidad de formar la meseta del potencial de acción ventricular en una duración aproximada de 0,3 segundos. Y los terceros, que vienen siendo los canales de potasio, tienen la responsabilidad de que la apertura de estos permitan la difusión de grandes cantidades de iones de potasio positivos, iones que viajan al interior de la membrana de la fibra y devuelven el potencial de la membrana a su nivel de reposo. Autoexcitación de las fibras del nódulo sinusal. Gracias a la elevada concentración de sodio que se encuentra en el líquido extracelular y en el exterior de la fibra ventricular, mediante el moderado número de canales de sodio abiertos, los iones de sodio positivo en el exterior tienden a desplazarse al interior de las fibras. Entre los latidos cardíacos, la entrada de sodio de carga positiva produce una elevación lenta del potencial de membrana en reposo en dirección positiva. Este potencial en reposo aumenta de forma gradual y se va volviendo menos negativo cada 2 latidos consecutivos. Cuando el potencial de acción alcanza un voltaje de menos 40 microvoltios, se activan los canales de calcio tipo L y así se produce el potencial de acción. La permeabilidad es inherente a las fibras del nódulo sinusal, a los iones de sodio y calcio, y se produce su autoexcitación. La permeabilidad de iones, tanto de sodio como de calcio, no mantienen despolarizadas las fibras del nódulo sinusal, ya que se producen 2 fenómenos. El primero es la activación de los canales tipo L, ya que estos se inactivan o se cierran en unos 100 a 150 milisegundos después de su apertura. Y el segundo fenómeno, denominado apertura de canales de potasio, sucede casi en simultáneo al primer fenómeno, mientras que al mismo tiempo grandes cantidades de iones positivos de potasio difunden al exterior de la fibra. Los canales de potasio permanecen abiertos durante unas décimas de segundo más, manteniendo de manera transitoria el movimiento de cargas positivas al exterior de la célula, lo que trae por consiguiente el exceso de carga negativa a la fibra, y esto se denomina hiperpolarización. Este es un proceso en el que se desplaza el potencial de la membrana en reposo hacia abajo, es decir, de menos 55 a menos 60 microvoltios al final del potencial de acción. En el estado de hiperpolarización no se mantiene permanentemente este estado, ya que al final del potencial de acción se cierran los canales de potasio. Los iones de sodio y los iones de calcio que fluyen al interior compensan el flujo de salida de iones de potasio. Así se genera el potencial de acción con un desplazamiento hacia arriba. Luego comienza nuevamente este proceso, que consta de 3 partes. Autoexcitación para generar y recuperar el potencial de acción. Hiperpolarización, que viene después de finalizar el potencial de acción con un desplazamiento del potencial de reposo al umbral. Y reexcitación para generar un nuevo ciclo de autoexcitación e hiperpolarización. Las vías internodulares e interauriculares transmiten impulsos cardíacos a través de las aurículas. Aunque la velocidad de conducción en la mayor parte del músculo auricular es de aproximadamente 0,3 milisegundos, la conducción realmente es más rápida y es de aproximadamente 0,1 milisegundo aproximadamente. En varias de las pequeñas bandas de las fibras auriculares, que denominamos como, primero, banda interauricular anterior, que atraviesa las paredes de las aurículas y se dirige a la aurícula izquierda, y 3 bandas denominadas como vía internodular anterior, vía internodular media y vía internodular posterior, que se incurvan a través de las paredes anterior, lateral y posterior, cuya velocidad de conducción de estas 3 últimas bandas se debe a la presencia de fibras de conducción especializadas muy similares a las conocidas fibras de Purkinje que encontramos en los ventrículos.
El nódulo aurículo-ventricular o atrioventricular retrasa la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos. El sistema de conducción auricular está organizado de modo que el impulso cardíaco no viaje desde las aurículas hacia los ventrículos de forma súbitamente rápida. Este retraso es importante ya que da tiempo para que las aurículas pasen su sangre hacia los ventrículos antes de que comience la contracción ventricular. El retraso de la transmisión hacia los ventrículos se produce principalmente en el nódulo atrioventricular o aurículo-ventricular y en sus fibras de conducción adyacentes. El nódulo atrioventricular está localizado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, inmediatamente detrás de la válvula tricúspide, como se muestra en las imágenes a continuación. Muestra en forma de diagrama las diferentes partes de este nódulo, más sus conexiones con las fibras de las vías internodulares, auriculares, entrantes y el haz atrioventricular de salida. Esta figura también muestra los intervalos temporales aproximados en fracciones de segundo entre el comienzo inicial del impulso cardíaco en el nódulo sinusal y su posterior aparición en el sistema del nódulo atrioventricular. Obsérvese que el impulso, después de viajar por las vías internodulares, llega al nódulo atrioventricular aproximadamente 0,03 segundos después de su origen en el nódulo sinusal. Después hay un retraso de otros 0,09 segundos en el propio nódulo atrioventricular antes de que el impulso entre en la porción penetrante del haz atrioventricular, a través del cual pasa hacia los ventrículos. Se produce un retraso final de otros 0,04 segundos principalmente en este haz atrioventricular penetrante, que está formado por múltiples fascículos pequeños que atraviesan el tejido fibroso que separa las aurículas de los ventrículos. Así, el retraso total en el nódulo atrioventricular y en el sistema de aurículo ventricular es de aproximadamente 0,13 segundos. Este retraso, añadido al retraso inicial de la conducción de 0,03 segundos desde el nódulo sinusal hasta el nódulo atrioventricular, hace que haya un retraso total de 0,16 segundos antes de que la señal excitadora llegue finalmente al músculo ventricular que se está contrayendo. Causa de la conducción lenta. La conducción lenta en las fibras transicionales, nodulares y penetrantes del haz atrioventricular está producida principalmente por la disminución del número de uniones en hendidura entre células sucesivas de las vías de conducción, de modo que hay una gran resistencia a la conducción de los iones excitadores desde una fibra de conducción hasta la siguiente. Por lo tanto, es fácil ver por qué se tarda en excitar células sucesivas. Transmisión rápida en el sistema de Purkinje ventricular. Las fibras de Purkinje especializadas se dirigen desde el nódulo aurículo-ventricular a través del haz aurículo-ventricular hacia los ventrículos. Son fibras muy grandes e incluso mayores que las fibras musculares ventriculares normales y transmiten potenciales de acción a una velocidad de 1,5 a 4 metros por segundo, una velocidad aproximadamente 6 veces mayor que la del músculo ventricular normal y 150 veces mayor que algunas de las fibras del nódulo aurículo-ventricular. Esta velocidad permite una transmisión casi instantánea del impulso cardíaco por todo el resto del músculo ventricular. Y cabe enfatizar de que esto se da por la permeabilidad de las uniones en hendidura de los discos intercalados entre las células sucesivas que componen las fibras de Purkinje, a diferencia de la conducción lenta. Conducción unidireccional a través del haz auriculoventricular. Una característica especial del haz auriculoventricular es la imposibilidad, excepto en estados anormales, de que los potenciales de acción viajen retrógradamente desde los ventrículos hacia las aurículas. Esta característica impide la reentrada de los impulsos cardíacos por esta ruta desde los ventrículos hacia las aurículas, permitiendo solo la contracción anterógrada desde las aurículas hacia los ventrículos. Además, se debe recordar
que en todas las localizaciones, excepto en el haz auriculoventricular, el músculo auricular está separado del músculo ventricular por una barrera fibrosa continua, que normalmente actúa como un aislante para impedir el paso de los impulsos cardíacos de forma retrógrada. Distribución de las fibras de Purkinje en los ventrículos. Las ramas izquierda y derecha del haz. Después de penetrar en el tejido fibroso que está entre el músculo auricular y ventricular, la porción distal del haz auriculoventricular se dirigiría hacia abajo en el interior del tabique interventricular a lo largo de 5 a 15 milímetros hacia la punta del corazón. Después, el haz se divide en las ramas izquierda y derecha del haz que están debajo del endocardio en los dos lados respectivamente del tabique interventricular. Cada una de las ramas se dirige hacia abajo, hacia la punta del ventrículo, dividiéndose progresivamente en ramas más pequeñas. Estas ramas, a su vez, siguen un trayecto en dirección lateral alrededor de cada una de las cavidades ventriculares y hacia atrás, hacia abajo, la base del corazón. Los extremos de las fibras de Purkinje penetran en aproximadamente un tercio del grosor de la masa muscular y finalmente se continúan con las fibras musculares cardíacas. Desde el momento en el que el impulso cardíaco entre las ramas del haz en el tabique interventricular hasta que sale de las terminaciones de las fibras de Purkinje, el tiempo total transcurrido es en promedio de solo 0,03 segundos. Por tanto, una vez que el impulso cardíaco ha entrado en el sistema de conducción ventricular de Purkinje, se propaga casi inmediatamente a toda la masa del músculo ventricular. Transmisión del impulso cardíaco en el músculo ventricular. Una vez que el impulso llega a los extremos de las fibras de Purkinje, se transmite a través de la masa del músculo ventricular por las propias fibras musculares ventriculares. La velocidad de transmisión es ahora de 0,3 a 0,5 metros por segundo, considerado una sexta parte de la velocidad total de las fibras de Purkinje. El músculo cardíaco envuelve el corazón en una doble espiral, con tabiques fibrosos entre las capas en espiral. Por tanto, el impulso cardíaco no viaja necesariamente de forma directa hacia el exterior, hacia la superficie del corazón, sino más bien que se angula hacia la superficie a lo largo de las direcciones de las espirales. Debido a esta inclinación, la transmisión desde la superficie endocárdica a la superficie epicárdica del ventrículo precisa de hasta otros 0,03 segundos, aproximadamente igual al tiempo necesario para la transmisión por toda la porción ventricular del sistema de Purkinje. Así, el tiempo total para la transmisión del impulso cardíaco desde las ramas iniciales del haz hasta las últimas fibras del músculo ventricular en el corazón normalmente es de aproximadamente 0,06 segundos. Resumen de la propagación del impulso cardíaco a través del corazón. La imagen, a continuación, resume la transmisión del impulso cardíaco en el corazón humano. Y los números de la figura representan los intervalos de tiempo, en fracciones de segundo, que transcurren desde el origen del impulso cardíaco en el nódulo sinusal hasta su aparición en cada uno de los puntos respectivos del corazón. Obsérvese que el impulso se propaga a una velocidad moderada a través de las aurículas, aunque se retrasa más de 0,1 segundos en la región del nódulo atrioventricular, antes de aparecer en el haz atrioventricular del tabique interventricular. Una vez que ha entrado en este haz, se propaga muy rápidamente a través de las fibras de Purkinje por todas las superficies endocárdicas de los ventrículos. Desde el impulso se propaga de nuevo algo más lentamente a través del músculo ventricular hacia las superficies epicárdicas. Ahora hablaremos del control de la excitación y la conducción en el corazón. El nódulo sinusal es conocido como el marcapasos natural del corazón. El impulso cardíaco se origina normalmente en este nódulo. Sin embargo, otras partes del corazón pueden presentar también una excitación rítmica intrínseca. Esta capacidad es particularmente cierta en el caso de las fibras del nódulo atrioventricular y las fibras de Purkinje. A pesar de que estas dos estructuras, cuando no son estimuladas por alguna fuente externa,
Normalmente descargan una frecuencia rítmica de 40 a 60 veces por minuto y de 15 a 40 veces por minuto respectivamente, siendo distinta la frecuencia normal del nódulo sinusal, que suele ser entre 70 y 80 veces por minuto. Sin embargo, estas estructuras no representan el marcapaso natural del corazón. Por su parte, es el nódulo sinusal quien controla la ritmicidad del corazón, ya que su frecuencia de descarga es considerablemente mayor que la frecuencia autoexcitatoria natural de las estructuras anteriormente mencionadas. Cada vez que se produce una descarga en el nódulo sinusal, su impulso se conduce hacia el nódulo atrioventricular y las fibras de Purkinje, produciendo también la descarga de sus membranas. Sin embargo, el nódulo sinusal produce una nueva descarga antes de que las fibras del nódulo atrioventricular y las fibras de Purkinje puedan alcanzar sus propios umbrales de autoexcitación. Por lo tanto, este nuevo impulso procedente del nódulo sinusal descarga tanto las fibras del nódulo atrioventricular como las fibras de Purkinje antes de que éstas puedan producir autoexcitación por sí solas. Marcapasos anormales o marcapasos ectópicos. De manera ocasional, alguna parte del corazón muestra una frecuencia de descarga rítmica más rápida que la del nódulo sinusal. Un marcapasos que está situado en una localización distinta al nódulo sinusal se denomina marcapasos ectópico, el cual da lugar a una secuencia anormal de contracción de las diferentes partes del corazón y puede producir una debilidad significativa del bombeo cardíaco. Un caso frecuente es el bloqueo de la transmisión del impulso cardíaco desde el nódulo sinusal a las demás partes del corazón, como es el caso del bloqueo AV o bloqueo atrioventricular. Es decir, el impulso cardíaco no puede pasar desde las aurículas hacia los ventrículos a través del sistema del nódulo AV y del AS, haciendo que las aurículas sigan latiendo a una frecuencia normal, mientras que habitualmente aparece un nuevo marcapasos en el sistema de Purkinje, activando el músculo ventricular a una frecuencia de entre 15 a 40 latidos por minuto. Ahora, ¿cuál es la importancia del sistema de Purkinje en la generación de una contracción sincrónica del músculo ventricular? La rápida conducción del sistema de Purkinje permite normalmente que el impulso cardíaco llegue a casi todas las porciones de los ventrículos en un breve intervalo de tiempo, excitando la primera fibra muscular ventricular solo 0,03 a 0,06 segundos antes de la excitación de la última fibra muscular. Gracias a esta sincronización, todas las porciones del músculo de los dos ventrículos comienzan a contraerse casi al mismo tiempo y después siguen contrayéndose durante aproximadamente otros 0,3 segundos. Lo anterior tiene gran importancia en la función de bomba del corazón de forma eficaz de las dos cavidades ventriculares, puesto que si el impulso cardíaco viajara lentamente, buena parte de la masa ventricular se contraería antes de la contracción del resto, produciendo una disminución de la función global de bomba, disminuyendo hasta el 20 o 30% de su eficacia. Ahora veremos el papel de los nervios simpáticos y parasimpáticos en el control del ritmo cardíaco y la conducción de impulsos para los nervios cardíacos. Por un lado, los nervios parasimpáticos o denominados vagos se distribuyen principalmente al nódulo sinusal y atrioventricular, en mucho menor grado al músculo de las dos aurículas y apenas directamente al músculo ventricular. Por el contrario, los nervios simpáticos se distribuyen en todas las regiones del corazón, mayormente en el músculo ventricular, así como en todas las demás zonas cardíacas.
Ahora veremos cada uno de los tipos de estimulación que se presentan a nivel del ritmo y la conducción del corazón. Empezamos con la estimulación parasimpática o vagal, que si bien ralentiza el ritmo y la conducción cardíaca. La estimulación parasimpática hace que se libere la hormona acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Esta hormona tiene dos efectos principales sobre el corazón. Primero, reduce la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal y segundo, reduce la excitabilidad de las fibras de la unión atrioventricular entre la musculatura auricular y el nódulo AB, retrasando de esta manera la transmisión del impulso cardíaco hacia los ventrículos. Una estimulación vagal débil a moderada puede reducir la frecuencia de bombeo cardíaco. Por su parte, una estimulación intensa puede interrumpir completamente la excitación rítmica del nódulo sinusal o puede bloquear completamente la transmisión del impulso cardíaco. Mecanismos de efectos vagales. La acetilcolina liberada en las terminaciones nerviosas vagales aumenta mucho la permeabilidad de las membranas de las fibras a los iones potasio, lo que permite la salida rápida de este ion desde las fibras del sistema de conducción. Este proceso da lugar a un aumento de la negatividad en el interior de las fibras, generando la hiperpolarización, que hace que este tejido normalmente excitable disminuya esta característica. En el nódulo sinusal, esta hiperpolarización hace que el potencial de membrana en reposo sea mucho más negativo de lo habitual, pasando a ser de menos 65 a menos 75 milivoltios en lugar de su nivel normal, que suele estar entre menos 55 a menos 60 milivoltios, generando un retraso en el logro del potencial liminal para la excitación, retrasando de forma directa la frecuencia de ritmicidad de las fibras nodulares. Ya a nivel del nódulo atrioventricular, la hiperpolarización dificulta que las pequeñas fibras auriculares que entran en el nódulo generen una corriente de una intensidad suficiente para excitar las fibras nodulares. En consecuencia, una reducción moderada simplemente retrasa la conducción del impulso. Por su parte, una disminución grande puede bloquear totalmente la conducción. Ahora hablaremos de la estimulación simpática, que si bien aumenta el ritmo y la conducción cardíaca. Esta estimulación simpática produce los efectos contrarios a la estimulación vagal. En primer lugar, aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal, aumenta la velocidad de conducción, así como el nivel de excitabilidad de todas las porciones del corazón, y finalmente, también aumenta la fuerza de contracción de la musculatura cardíaca, tanto a nivel auricular como ventricular. Ahora los mecanismos del efecto simpático. La estimulación de los nervios simpáticos libera la hormona noradrenalina en las terminaciones nerviosas, la cual estimula a su vez los receptores beta-2 adrenérgicos, mediadores en los efectos sobre la frecuencia cardíaca. Adicionalmente, y aunque no muy bien documentado, se piensa que aumenta la permeabilidad de la membrana de las fibras ante los iones sodio y calcio. En el punto del nódulo sinusal, un aumento de la permeabilidad al sodio y al calcio genera un potencial en reposo más positivo. Adicionalmente, también produce un aumento de la velocidad del ascenso del potencial de membrana diastólico hacia el nivel liminal para la autoexcitación,
acelerando este mecanismo y por ende aumentando la frecuencia cardíaca. Ya en el punto del nódulo atrioventricular y en sus haces atrioventriculares, el aumento de la permeabilidad al sodio y calcio hace que sea más fácil que el potencial de acción excite todas las porciones sucesivas de los haces de las fibras de conducción, disminuyendo el tiempo de conducción desde las aurículas hacia los ventrículos. La referencia bibliográfica corresponde al Tratado de Fisiología Médica de Goitom y Hall en su 13ª edición. Muchas gracias por la atención.